Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hoy vamos a hacer una entrevista con 3 personas, porque hay un tema que está vivo, que está presente en la vida de la mayor parte de los habitantes de esta ciudad. A mí me tocó también ir a la propia Universidad Autónoma de Puebla en camión. Vamos a hablar del camión, de los camioneros, de lo que viven y sienten. Y por eso hoy me he permitido invitar a José Sánchez Flores, mejor conocido como el Chino. Presente. Bienvenido. Y quiero empezar de lleno. ¿Qué significa en tu vida haberte gastado 40 años de la misma y estás en ello, en el transporte? Bueno, primeramente satisfacción porque de ahí saqué adelante a mis hijos. ¿Los volviste profesionistas? Una. ¿Los otros no quisieron? No quisieron estudiar. ¿Se volvieron transportistas? No, nunca los metí ahí. Nunca. ¿Por qué? Porque veíamos que ahí no éramos seguros y por los accidentes constantes, que si yo lo metía yo al transporte, usted sabe cuando llegan a tener un muertito o un atropellado, pues eran seguramente al bote, a la cárcel. Estamos desprotegidos, desde entonces estamos desprotegidos. ¿Por qué razón? No tiene un seguro el camión, no hay una protección adicional para el chofer, no los cubre un sindicato. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Porque muchas veces la aseguradora, cuando hay un percance de estos grandes, lamentables, se hace tonto y no cubre los gastos. Esa es la razón. Por ejemplo, hace unos días veía yo en Ecatepec o en una parte aquí de la Ciudad de México que un camión se cruza al tren y hay 10 muertos y no sé cuántos heridos. Eso puede ser que sea irresponsabilidad del chofer o distracción del chofer. ¿Eso no lo paga el seguro? Pues sí, aunque esté distraído el chofer, la obligación es del seguro pagar. Pero repito, ahí donde hubo muchos heridos, pues aún más cuesta recuperar, por ejemplo, que los atiendan a todos. Actualmente también sigue lo mismo, pero lo peor es que las cotas ahorita al seguro ya subieron mucho, de 4,000, ahora están llegando a 10,000 pesos. ¿Por camión? ¿O por por unidad? chofer? No, por unidad, pero unidad chica. Unidades grandes, imagínense cuánto cobran. ¿Sí? O sea, son gastos que a lo mejor pues no garantizan, ¿no? En ese tiempo nosotros le pedíamos al señor gobernador que por medio de los transportistas y el gobierno se hiciera una coalición o algo para que el gobierno, transportistas, hicieran el seguro para nos protegiéramos nosotros mismos. Hoy que hay el seguro, en el seguro social que te puedes inscribir voluntariamente, ¿se están inscribiendo? Pues sí, porque está el seguro social y el seguro que, ¿cómo se llama? De seguro, donde vamos a donde no estamos asegurados. Pero sí hay atención, hay que reconocerlo. Oye, ¿cuántas horas te tocaba andar para arriba, para abajo en el camión? Bueno, cuando mis tiempos, pues era de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Sin parar. Sin parar, nomás para descansar cuando llegabas a las bases, de aquí que le daban salida a los otros camionetas o camiones, pues ahí es donde descansaba uno, hasta agarraba uno para comer, para desayunar y platicar. Y volverse a subir al camión. Y volverse a subir al camión. Llegabas muerto a tu casa. Lógico. Llegaba uno ya más buscando la cama para después al otro día pues salir nuevamente. Y luego, pues sí, lo que hacía uno es encomendarse a Dios que no hubiera algún percance. Porque el trabajo del transportista
es muy riesgoso, de veras. No sabes a qué hora se te va a atravesar una persona o un coche, los accidentes. Se ha tenido la idea de que ser transportista es prácticamente ser un cafre con el volante. ¿Tú aceptas esto? No, ¿Por qué? no, eso es lo que nos han metido la ciudadanía. Es lo que dicen, pero no. Porque nosotros en nuestras asambleas les recomendamos, por eso tenemos a donde nos regimos, ¿no? Por los horarios, a lo que tenemos de checar acá y acá. Pero sí nos han agarrado de eso, de que dice la ciudadanía que somos unos cabres, que ustedes ya sabrán todo. Sin embargo, se sigue usando el transporte. Pues sí. Y lo sigue usando la ciudadanía permanentemente. Pues ya no todos, porque ahora con las famosas rutas, y más ahora con esos tendederos que van a poner en el cielo, pues nos vamos a mermar. Más los famosos mototaxis, más las famosas también alimentadoras que sacaron en los camiones de ruta, que fueron rutas, y ahí fue donde nos comenzaron a invadir a nosotros y a mermar nuestras ganancias. ¿Cuánto te da un camión diario? Bueno, yo trabajo ahorita por la circunstancia, soy de unidades chicas. Actualmente, no me vas a creer, por falta de tarifa, tenemos como ruta 800 pesos de cuenta. ¿Usted cree que con eso vamos a sacar unidades nuevas? Nomás les pregunto, les digo a la ciudadanía, que sepan si con eso vamos a pagar una unidad nueva. ¿Cuánto sale una unidad nueva? En unidades chicas, más de 1 millón de pesos. ¿Sí? Es imposible. Pero si también hacemos cuentas, la tarifa la tenemos en 6.23, no en 2 pesos. Que sepa la ciudadanía la verdad, se lo está diciendo un transportista. Los engaña el gobierno con esto del tarifazo con Barbosa, que fue el único gobernador que nos dio la cara, porque de los 6, y ahorita Barmenta, no nos dan la cara, ni siquiera la secretaria. Y en ese tiempo Barbosa nos dio la cara, pero para la cara de tontos. ¿Por qué? Porque dijo 2 pesos y 2.50, unidades grandes. Unidades chicas, 2 pesos. Y todavía dijo, a ver quién se raja. Bueno, pues ya. Siempre hay barberitos ahí, como siempre. Sí, levantando el dedo. Sí que sí, pero muchos compañeros, la mayoría estaban inconformes. Pero con la imposición del gobierno, del gobernador Barbosa, órale. ¿Y cuánto debió de cobrarse? En ese tiempo pues, ya estaban las inflaciones, ya que me parece que estaba lo de la pandemia, pues estamos relacionados a los 16 años que no dan tarifa. Imagínese, por ejemplo, serían, pues ya, aunque sea unos 4 pesitos más en este tiempo. Así, sin ser abusivos. Hoy, ¿cuánto se debiera de cobrar para tener una utilidad para cambiar un camión? Bueno, según nosotros hicimos nuestro plan de negocios hace 3 años y arrojaba que se debía de cobrar la tarifa en 19 pesos. En 19 pesos. En 19, hace 3 años. Ok. ¿No lo han autorizado? No, le dimos. La solicitó, todo lo que resultó del plan de negocios, se lo hicimos saber, lo mandamos a Secretaría, a Gobernación y en el Congreso. No hubo respuesta. Hasta la fecha no hay respuesta. ¿Por qué crees que no les dan respuesta? Bueno, pues es evidente que nos quieren desaparecer, así, sin pelos en la lengua. ¿Y quién los va a reemplazar? Las rutas, los privados. ¿Qué son los privados? ¿Qué son las empresas? Las empresas que se dedican al monopolio de aquí del transporte.
¿Hay empresas monopólicas en Puebla del transporte? Pues yo creo que sí. Taxadeo, sí, ya está abarcando. Recientemente le dan la ruta, la de Unidades Chicas, allá en Angelópolis, a la colonia, ya no me acuerdo cómo, con 20 pesos. Eso sí, con ellos 20 pesos. Es Unidades Chicas. ¿Son esas camionetitas negras que Habían entrado, ya salieron. llevan turismo y cosas por el estilo? Sí, son Toyota, son más bien metieron puros Toyota. Sí. La idea de ustedes como transportistas es decirle al gobierno, queremos colaborar o quieren enfrentar al gobierno. No, pues queremos colaborar porque, repito, ninguno de los 6 gobernadores nos han dado la cara. Ni el gobernador, ni la secretaria. Ahorita con este gobierno están igual. No nos ven, no nos escuchan, no existimos para ellos. Aún necesitamos nosotros por los 16 años que tenemos sin tarifa. Y una tarifa arbitraria no la pueden poner ustedes. No, por eso nos amenazan que nos van a revocar nuestras concesiones si nosotros subimos la tarifa por nosotros mismos. Entonces lo que tú me quieres decir es que los hombres y mujeres que se dedican hoy al transporte, que tienen su propio camioncito, con la tarifa que tienen, no pueden modificar su camioncito. No, simplemente al operar lleva un costo que supera también lo que ganamos. Sí, y por ese motivo no podemos modernizar, que entienda también la ciudadanía, que nosotros nos tienen ya acabados, ¿sí? Que nos quieren desaparecer. ¿Cómo? No darnos la tarifa y con la ley que nos metieron muy agresiva. Muchos, saturada de muchas revocaciones de concesión. ¿Sí? Yo digo que esos son los 2 elementos. ¿A ti te han revocado concesiones? Desgraciadamente no. ¿Por qué? Pues yo creo que he corrido con suerte. La verdad, ¿no? Está bien, Chino. Chino, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy amable. Estoy con César Díaz Montiel. Él incluso formó parte del Consejo Taxista de aquí de Puebla. Quiero platicar contigo para que los que nos ven, los ciudadanos, sepan las angustias y los problemas que tienen los transportistas en Puebla. Tú tenías una ruta. Así es. Y cuando hablo de que tenías una ruta, que era la Ruta 20, resulta que ahora ya no la tienes. Así es. Viene una pregunta, ¿qué hacen entonces los ciudadanos que esa Ruta 20 pues ya no se cubre? Bien, ese es uno de los grandes problemas que tiene ahorita la ciudadanía. Y parte de ello es la queja del usuario, a la cual hay que decir tiene toda la razón y justificada razón, al decir yo necesito un servicio que me permita trasladarme a mis centros de estudio, a mis centros de trabajo, a mis lugares cotidianos, pero dejó de tenerlos. En el caso muy específico, y como un ejemplo, para no pisar callos de alguien más, Ruta 20 desaparece porque se instaura el sistema de transporte ruta. Se nos quita del corredor 11 Norte, se nos quita del Boulevard 5 de Mayo, que era el 70% de nuestra ruta, y se nos prohíbe circular. Al prohibirnos, dejamos de poder funcionar porque económicamente ya no resultaba. Al desaparecer, ¿cuál es el problema que ahora aqueja a la ciudadanía? Tiene que trasladarse caminando más de 400 metros para poder tomar otro transporte alterno y que les pueda brindar un servicio del cual ya no cuentan. Esto es por un lado. Y por el otro es el pago de transbordos.
tiene que transbordar 2, 3 servicios porque dejaron de existir varias rutas. En este momento estamos hablando de casi 17 rutas que desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque el gobierno tuvo a bien crear monopolios. ¿Cuáles son los monopolios? Los que tiene CISA, los que tiene Estrella Roja, los que tiene ADO. Esto no lo sabe, no lo conoce la ciudadanía, y por eso es que dicen que es un pasaje caro y malo. A ver, cuando nosotros hablamos de instaurar un servicio, y ya que mencionabas mi estancia en el Consejo Taxista, de ahí parte todo. Cuando nosotros instauramos el Consejo Taxista y empieza a trabajar, la búsqueda de nosotros era darle un mejor servicio al usuario. Y empezamos a copiar, entre comillas, el servicio que existía en la ciudad capital y en el Estado de México. Lo que en ese tiempo y a la fecha creo todavía se les llamó peceras, que era a través de combis. Indiscutiblemente no eran vehículos adaptados ni eran vehículos aptos para dar el servicio. Pero de ahí empezamos. El Consejo Taxista empieza a dar el servicio a través de los taxis colectivos. Y era a través de taxis que subíamos 5 y a veces 6 pasajeros para ir a las colonias de Amalucan o de Loma Bella, donde no había transporte y las calles estaban muy malas. Pero nosotros nos aventuramos a hacer ese servicio. Así empieza el servicio colectivo. De esos taxis tomamos la idea que te comentaba yo del servicio de peceros, empezamos a dar el servicio con combis y se empiezan a crear las rutas. ¿Esto a qué se debió? A la necesidad que tenía el usuario. Porque en ese tiempo los únicos que existían dando servicio era la Alianza de Camioneros. Obviamente, al ser ellos los únicos, pues terminaban su servicio temprano porque ya habían cubierto la cuota de boletaje o de pasajeros que ellos tenían contemplados. Y recordarás que en ese tiempo, cuando tú, como bien decías, nos tocó ir a la universidad en camión, pues a las 10 de la noche ya no había cómo transportarse porque ya había muy pocos vehículos. ¿Cuál fue la idea en ese tiempo del Consejo? Fue dar un servicio más amplio. Y empezamos a hacer competencia de la Alianza de Camioneros a través de esas peceras, dando el servicio de 6 de la mañana a 11, 11 y media de la noche. La diferencia en ese tiempo, que era, como era experimental, entre comillas, éramos los propios dueños de vehículos quienes trabajábamos como operador. Obviamente tratábamos de ser lo más amable posible, lo más correcto posible, el llevar nuestras unidades lo más aseadas posible, para que el usuario empezara a jalar con nosotros, como vulgarmente se dice. Bueno, eso dio fruto, y dio fruto porque de esas peceras pasamos a ser microbús, de microbús, varias rutas pasaron a ser camiones. En el momento en que se hace el boom de transporte, y los usuarios estarán, considero, de acuerdo conmigo, fue cuando Puebla tenía transporte por todos lados. Así fuera la colonia más alejada, había transporte. ¿Qué fue lo que pasó? Que el gobierno consideró que esto era un negociazo. Y entonces se crea el sistema de transporte poblano. ¿Quién lo crea? Lo crea el gobierno del Estado. ¿Pero qué periodo? Fue en el periodo de Piña Olaya. Se crea en el periodo de Piña Olaya a través de financiamiento, obviamente de finanzas, se compran vehículos y se arman 4 rutas del sistema de transporte poblano. ¿Cuál fue el problema con este sistema? Porque a la larga desapareció y en su momento, chistosamente, el gobierno nos lo ofreció en venta, con todo, concesiones y demás. El único problema ahí era
que si tú comprabas una de esas líneas, la tenías que comprar con todo y la chatarra, porque eso era la realidad, era la chatarra. Bueno, ¿por qué dejó de funcionar este sistema o por qué no proliferó? Por una sencilla razón, porque era administrado por una secretaría, que en este caso era Finanzas, y dicen que al ojo del amo engorda el caballo. Normalmente. ¿Qué sucedía? Y ahora se conocerán algunas instancias que en su momento nunca se tocaron. Finanzas enllantaba camiones. Al mes ya no tenían esas llantas. Las habían cambiado en la talachería. Así es. Y los mismos operadores le hablaban a concesionarios, oye, te vendo mis llantas. Y las cambiábamos. ¿Por qué? Porque no había un control. ¿Por qué? Porque el gobierno quiso entrarle a un negocio que desconocía. De ahí viene la falacia actual de los nuevos sistemas de transporte. Tuve la suerte de participar en el viaje que se hizo a Brasil, donde conocimos Curitiba, fuimos a Sorocaba, fuimos a Campiñas, fuimos a Sao Paulo, a conocer los sistemas de transporte. Pero no era lo que se decía. Cuando estuvimos allá nos pudimos entrevistar con quienes manejaban las empresas de transporte y les dijimos, bueno, ¿cómo es que pasaron del hombre camión a empresa? Y nos dijeron, fue a través de diferentes pasos, pasamos a hacer cooperativas, pasamos a hacer asociaciones y de ahí creamos las empresas. Eso no se creó aquí en Puebla. Jamás y nunca. Jamás y nunca. ¿Sería un camino de salida? Sí, sí. Dentro de ese camino de salida necesitamos y se requiere dos cosas para que la ciudadanía obtenga en su justa medida lo que merece. ¿A qué me refiero con su justa medida? A ver, si queremos crear un sistema de transporte adecuado a la ciudad de Puebla, tenemos que tomar en cuenta a la ciudadanía, hacer las encuestas que jamás se han hecho, de origen y destino, de necesidades, de distancias y demás. Bueno, por otro lado, necesitamos también a la autoridad, eso es indiscutible. Todo el mundo en este momento piensa que estamos en contra de la autoridad y que estamos peleándonos con la autoridad. No, señor. Decía mi abuela, y yo creo que usted es de acordar de lo mismo, peléate con todo el mundo, menos con la cocinera. Así es. El transportista en este momento, así lo entendemos. Nuestro compromiso no es pelearnos con la Secretaría. El caso es que al estar siendo soslayados, al no ser contemplados dentro de esos programas, eso es lo que estamos pidiendo, eso es lo que estamos peleando. A ver, Secretaría, tómanos en cuenta. ¿Ustedes quieren un diálogo franco, Definitivo, abierto, con la Secretaría, con el gobernador del estado? Definitivamente. ¿Por qué? Porque si no hay acuerdos, no vamos a avanzar. ¿Y cuál sería la propuesta? ¿Volverse cooperativa? Mira, en primer lugar, cosa chistosa, se habla actualmente de que no se capacita al operador. A ver, no. Para que veas que son falacias las que se manejan con el usuario, con nuestro público en general. Sí existe capacitación, pero resulta que la capacitación la tienen empresas particulares, que no conocen del transporte, que no conocen cuáles son las necesidades ni la problemática de los concesionarios, y que solo se basan a decir, el reglamento y la ley dice esto y vámonos sobre esto, te doy una capacitación, te acredito y ponte a trabajar. Actualmente se dice que no capacitamos nosotros, sí, efectivamente, son las empresas. Y se crea parte de un monopolio. Lo que nosotros hemos pedido
es que nos den a nosotros la oportunidad de entrar dentro de esas capacitaciones, porque somos los que realmente vivimos el problema diario en el transporte. Eso mejoraría el trato, quitaría accidentes, disminuiría problemas con la autoridad, pero no nos toman en cuenta, nos hacen a un lado. Ok, dentro de esa misma capacitación, quiero que me diga a mí la Secretaría cuándo ha creado y ha tomado en cuenta la capacitación de concesionarios. Y no la existe. Hubo hace 8 años, si no mal recuerdo, un diplomado de transporte manejado en la Universidad Autónoma de Puebla. Pero llegamos a esa capacitación, punto número 1. Solo llegamos 25 gentes. ¿Por qué? Porque tenía un costo elevado. Era un costo de 10,000 pesos. ¿10,000 pesos por persona? Por persona, en ese tiempo. Y segunda, cuando llegamos, resulta que la capacitación de ese diplomado lo otorgaban y lo daban gentes que trabajaban en la Secretaría. Entonces, esa capacitación... Era un negocio extra. No pasó de ser más que juez y parte. Cuando aquí tanto se ha hablado y se reconoce en la mejora de la benemérita universidad. Tienen la carrera de ingeniería, tienen la carrera de leyes, tienen la carrera de psicología. ¿Por qué no hacer su servicio social? Concursos hacia los conductores y a los concesionarios. Los concesionarios hemos ido aprendiendo a través de picar piedra y de cometer errores. Eso es indudable. Lo que sí me queda claro, y sobre todo en este momento contigo, quiero hacer hincapié a toda la ciudadanía. Nosotros no estamos peleados con la ciudadanía. Nos debemos a ellos. Nuestra preocupación es darles un buen servicio. Pero no podemos en las condiciones en que estamos en este momento. ¿Por qué? Porque es totalmente incosteable, querido Paco. En este momento, si tú hablas de un camión, como ha querido hacerlo el señor gobernador, no estamos en contra de ello. Pero el paso del vehículo de combustión interna a un vehículo eléctrico debe llevarse también con ciertos pasos, con cierta modernización, con cierto conocimiento. Él dice, en ese momento el transporte costaría menos porque va a tener menos mantenimiento, porque va a tener esto, porque va a tener el otro, y como lo ha dicho él y la secretaria, les vamos a dar el 20% a fondo perdido para el enganche de sus vehículos. A ver, no queremos que nos den. ¿Por qué? Porque ese 20%, y con el debido respeto, lo consideramos como una limosna. El problema no es el enganche. El problema es cómo voy a pagar un vehículo, hablando de un autobús, que en este momento un autobús eléctrico te vale entre 6 y 8 millones de pesos. ¿Qué tarifa necesitarías poner? Ahí habría que hacer todo un estudio. ¿Por qué? Porque los estudios que hemos nosotros presentado, y como último fue de 19 pesos, lo que proponíamos como tarifa, conforme al estudio, pero decíamos, lo platicamos, lo dialogamos. No se ha podido hacer, no se ha querido hacer. Ahora, a todo el usuario, y que me digan que no, si tú paras a cualquier persona en vía pública y le dices cuánto cuesta el transporte público, te va a decir 8.50. Cosa que no es cierto, no existe. Y te voy a decir el por qué y te lo explico de esta manera. Si recuerdas, cuando se nos autorizan los 8.50 y se anuncia un tarifazo, exactamente 10 días después se anuncia descuento al estudiante, descuento a la tercera edad y descuento al minusválido.
Si tú esas 4 tarifas que nos quedaron las prorrateamos con 100 pasajeros, vamos a tomar en cuenta los datos de INEGI. INEGI te dice la población activa en Puebla es del 51%. El estudiante es el 31%. Tercera edad el 11% y minusválido el 7%. Si tú haces la cuenta de las tarifas diferenciadas que tienen, resulta que tenemos una tarifa promedio de 6.63 centavos. ¿Cuál fue el incremento que se nos dio? 63 centavos. Entonces, si tú hablas de lo que percibe el concesionario para el pago de un vehículo, como te decía yo, entre 4 o 6 millones de pesos, ¿cuántos pasajeros necesitas mover al día? No los tenemos. Y te voy a dar otro dato. Cuando nos toca ir a Brasil, porque me desvío un poco mucho, llegamos a Brasil, empezamos a ver y preguntamos a qué se debió que se realizara ese servicio. Allá le llaman el servicio de ligeriño, que era el Metrobús. Cuando empezamos a conocer el porqué de la creación del Metrobús, nos dan a entender que se creó porque el metro, que conocemos subterráneo, en ese tiempo a ellos les salía en $1,000,000 por kilómetro. Entonces era demasiado dinero para los brasileños. Y crearon el mismo sistema del metro, pero en superficie. Sin puentes especiales ni nada. Con carriles exclusivos. Con carril exclusivo. Pero hubo medidas que aquí en Puebla jamás se tomaron en cuenta. Por eso te digo que fue una mala copia. ¿Por qué? En Brasil, si vamos a hablar de la 11 Norte-Sur, por decir algo. La 11 Norte-Sur queda exclusivamente para transporte público. No puedes entrar con tu vehículo particular. Oye, pero yo vivo aquí. Lo que hicieron en Brasil fue decir, tú vives aquí, ok. Entonces, tu cochera, réntala como local, vuélvela a un negocio y de lo que adquieras ahí, renta otro lugar para que puedas estacionar tu vehículo. Sacaron a todos por completo. Es decir, solamente el camión pasa. Así es. Ahora, allá hay terminales de transferencia, exactamente igual que el metro subterráneo. Ahora yo te pregunto, aquí en Puebla, con el sistema ruta, quiero que me digas dónde están las terminales de transferencia. Y te voy a dar un punto clave para que tú lo analices. Vete a la Diagonal y la 11 y ves cómo los vehículos se paran a un costado de la calle y las gentes están atravesándose y toreando a los vehículos. Entonces, perdón, ¿eso es mejorar un servicio? No, señor, eso no es mejorarlo. Fue una mala copia hecha del sistema de Brasil. ¿Quién lo vino a instaurar? Parte de la otra copia que hicieron, del sistema colombiano. Colombia quiso adaptar su sistema al brasileño, lo hicieron de una manera diferente, y entonces se quiso copiar e instaurar aquí en Puebla. Pero jamás fueron tomados en cuenta los concesionarios. Jamás les preguntaron a los usuarios cuál era su necesidad. Obviamente todo esto ha redundado en este momento en que nuestro servicio es totalmente deficiente. Eso no lo negamos. Y tan no lo negamos que es parte de lo que la actual secretaria no nos ha querido tomar en cuenta. ¿Qué capacidad tiene la institución que debe normar al transporte cuando no es capaz de realizar una revista vehicular con su personal y tiene que contratar servicios de empresas ajenas para que las realicen? Y esas empresas vienen a hacer una revista desconociendo lo que es el sistema en Puebla.
Ellos traen una tarjetita y dicen, con esto pasas, con esto no pasas. Creo que podrás verlo en redes sociales. Hay ocasiones en que dicen, esa calcomanía no va ahí. No va ahí. Perdón, eso no le afecta al usuario. Eso no le incomoda al usuario. Ahora, en situaciones de estas, también se vuelve una cuestión psicológica, Paco. ¿Por qué? En 16 años llevamos un incremento de $1.50, hablando de todos los 16 años. Si tú prorrateas ese incremento, estamos totalmente muertos. No hay forma de subsistir. Y, desgraciadamente, lo que no se le dice al usuario y lo que desconoce es que nosotros somos también inversionistas. Y como todo inversionista, queremos recuperar nuestra inversión. Queremos tener el ingreso para poder reinvertir. Queremos tener el suficiente capital para brindarle un mejor servicio, lo que hasta este momento estamos siendo impedidos. ¿Por qué? Porque si tú, en este momento, te pregunto, ¿tú qué escogerías? ¿Que te aumente yo 4 pesos de tarifa de golpe o que me des 50 centavos por año? ¿Por año? Sí. ¿Tú qué me dirías? 4 pesos de golpe. Bueno, eso es lo que siente la gente. Y dice, ¿cómo es posible que aumenten tanto? No, es que si hacemos la cuenta de 50 centavos por año, estaríamos en este momento cobrando una tarifa de 10 u 11 pesos. Pero psicológicamente, el usuario no lo resentiría, porque dice son 50 centavos. Y eso nos permitiría, no como todo mundo cree, hacernos millonarios, sino brindarles un mejor servicio y tener la capacidad económica de pago de nuevos vehículos. Ni hablar. César, muchísimas gracias. Al contrario, Paco, un gusto. Y estamos emplazados porque quiero conocer la historia desde las entrañas del Consejo Taxista del Estado de Puebla. Con todo gusto, Paco. Gracias, César. Gracias a ti. Samuel Méndez Díaz. A la orden. Concesionario de transporte público. ¿Eres abogado? También. ¿Qué te gusta más? Bueno, pues a veces termina uno la universidad y se ilusiona con alguna rama en este caso del derecho, pero al final el destino nos lleva a mí principalmente al derecho administrativo en materia de transporte. ¿Has defendido a los transportistas? Claro, sí, bueno, digamos que de manera particular o no que no sea tan significativo, ¿no? El defender cuestiones ante el Ministerio Público, accidentes, invasiones de ruta, revocaciones de concesión, pero a lo mejor lo que para mí más representa es haber defendido cuando se inició la implementación del sistema ruta, desde la línea 1, Plan Estatal 2011-2017, donde se inicia aparentemente con 380 unidades articuladas, y es donde iniciamos con la defensa, la participación en una primera etapa fue con la ruta 61, que al final lo que se logró a través de los representantes y de nosotros como grupo es excluirla. Sin embargo, en la línea 2 fue donde fue el conflicto más grande. Hay que tener presente que ellos hablan de la línea 2 y la línea 3, que viene siendo 11 Norte Sur y Boulevard 5 de Mayo. Iniciamos con que es un solo proyecto dividido en dos. Era Boulevard 5 de Mayo y 16 de septiembre. Nosotros participamos con las rutas. 16 de septiembre. Era 16 de septiembre. ¿Iban a meter camiones en la 16 de septiembre? Era la línea 2
La primera etapa de la línea 2 era la 16 de septiembre, sin embargo nosotros luchamos ahí con algunas rutas que eran la 4, la 20, 54, 54A. Lo que se hizo fue que en lugar de que corriera por la 16 de septiembre, no fue una negociación, pero algo parecido, que se decidió que fuera hacia Valsequillo. Entonces, las rutas de esos corredores quedaron activas. En la línea de la 11 Norte-Sur, ahí sí se implementó otro modelo. Ese es el corredor que nosotros consideramos el más rentable, el más jugoso, ¿no? Por el número de viajes que generaba por día. Ahí definitivamente entró el ruta. El gobierno utilizó una estrategia de decir, renuncia a tus concesionarios de las rutas en ese entonces 34, 25B, 25A, de la 1, renunciaron, no todos, en algunos casos la mitad, renunciaron a las concesiones, otros decidieron no renunciar. ¿A cambio de qué? A cambio de dos juegos de placas de taxi o de 2 permisos de taxi, los que renunciaron. ¿Y no era rentable eso? Pues se entendería que era como un equivalente, ¿no? Te voy a cambiar las placas de un microbús por 2 de taxi. Sin embargo, no se les entregó a todos. O sea, no todos recibieron esa promesa, no se materializó. Mientras que los que decidieron definitivamente no aceptarlo, se emitió una declaratoria de rescate de concesiones en abril de 2015, ya tiene 10 años, en donde se revocaban todos los compañeros que decidieron no aceptar esto, se les revocan las concesiones. Hay otros compañeros que se les obligó a renunciar, que tuvieron que entrar a la cárcel y ahí se les obligó a renunciar. Sin embargo, los que se les rescataron, hay que destacar que se promovieron alrededor de 120 amparos. De esos 120 amparos, en primera instancia, es decir, es un amparo indirecto, la primera instancia es el juez federal, la segunda instancia es el tribunal colegiado. En la primera instancia se perdieron todos, ¿sí? Yo, por algunas cuestiones, promoví 3 revisiones invocando cuestiones de derechos humanos, en particular artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, y nos conceden 3 amparos a favor, ¿sí? De los 15, 12 que yo promoví. Yo promoví como consecuencia se llama una denuncia por contradicción de criterios. Es decir, que en Puebla, ¿por qué de un acto, que en este caso era el rescate de concesiones, existían criterios diferentes? Resuelve el Tribunal de Puebla y resuelve que debería de prevalecer el criterio de que el rescate de concesiones era ilegal. ¿Sí? Es decir, que todo ese rescate que se realizó no se otorgó una garantía de audiencia previa a los concesionarios. A partir de esa situación, ¿qué se logró en una primera etapa? Que cuando se hizo el Metrobús de la ruta del Boulevard, ya no le pudieron rescatar las concesiones a los concesionarios que circulaban por esas rutas, es decir, Ruta CEU Boulevard, Rápidos de San Antonio, Ruta 16. Entonces, lo que hicieron fue alojarlos en diferentes calles, como la 14, la 7 Norte-Sur, saturar esas calles, pero ya no le rescataron las concesiones. De los compañeros, lo que llamaron las rutas de abastecimiento. Bueno, esas son las alimentadoras que pertenecen al sistema. Esas pertenecen al sistema ruta. Es decir, que las rutas que estaban, vamos a poner un ejemplo, en la ruta 1, cuando se inició la línea 1 del ruta, estaba la ruta 36, 32, 32A, Lusac. Esas rutas se volvieron alimentadoras, que era un engaño. ¿Por qué? Porque el Plan Estatal de Desarrollo establecía que solamente quedaban las del corredor, no se puede converger porque entonces volvías a los mismos tiempos de traslado. Vamos a un dato. En los tiempos de traslado, la hora en 2011, la velocidad promedio en hora pico era de 26 kilómetros por hora. Para 2017 era en 16, actualmente anda en 8 kilómetros por hora. O sea, hasta por cuestiones de protección civil se ha saturado la ciudad. ¿Por qué? Porque los corredores no tuvieron el efecto que se proyectó o que se prometió. ¿Cuál era el efecto que esperaban con los corredores? Bueno, primero era mejorar la movilidad. Estamos hablando de tiempos de traslado que no se corrigieron, al contrario, se aumentaron. El otro punto era
que los concesionarios iban a ser empresarios, ¿sí? Todas las rutas se iba a ceder derechos a la empresa, se cedían los derechos de las concesiones y el concesionario se volvió empresario. ¿Qué ganamos? Es economía social. Nosotros somos actualmente 16,000 concesionarios, 3 familias dependen directamente, es decir, somos 48,000 familias que como sea aportamos a la economía de Puebla, compramos todo tipo de bienes y servicios. Entonces la economía social no es algo que debe de eliminarse, como en este caso ahorita. Si a nosotros nos eliminan y ceden todo a 3 empresas que tienen incluso capital extranjero, pues acabamos con parte de la economía social, así como han acabado con los mercados y hay más supermercados. Nosotros en apariencia sentimos como hasta cierto progreso por comprar en un supermercado y no en un mercado, pero en los efectos económicos es que Puebla es más pobre, ¿sí? El gobierno del estado no tiene una política, por lo menos en las últimas 6 administraciones, no hay una política para mejorar la economía de Puebla, para mejorar los sectores como el campo, la ganadería, el comercio y principalmente pues el transporte, ¿no? Este plan que se necesita en Puebla para el transporte, dame unas líneas de ello. Bueno, vamos yo como consejero estuve en algún tiempo como consejero del ayuntamiento, evaluamos tanto al municipio como al gobierno del estado, colaboré con el Doing Business del Banco Mundial. El resultado es que a nivel mundial, no solo en Puebla, cualquier acto de gobierno, sea obra pública, sea una reforma a la ley, sea la implementación del sistema ruta, y no se toma en cuenta a los sectores involucrados, no lo digo yo, lo dijo el Banco Mundial, fracasa en cualquier parte del mundo y en Puebla. ¿Por qué fracasa? Porque no se le da una respuesta al ciudadano. El ciudadano tiene necesidades. ¿Cuál sería el proyecto? El proyecto debe de nacer de la gente, debe de nacer de consultar a los sectores involucrados. Un modelo elaborado para Puebla, como decían algunos otros compañeros, yo no voy a copiar y traer. Los proyectos nacen de cada lugar, son propios de cada lugar. Entonces, la primera parte es consultar, ¿sí? Hay que tener presente que las universidades tienen un compromiso social. El compromiso social es que una universidad o los centros de investigación deben de tomar como objeto de estudio a su propio pueblo. Queremos saber qué aporta la UAP, en este caso al transporte. Yo tengo desde la última revista que participaron solamente en el pase de revista, y destaco al doctor Vélez Pliego, que nos ha apoyado en los foros de transporte. Sí, pero de ahí tenemos una nula participación del cúmulo de universidades que tenemos, desde las públicas hasta las privadas. No los vemos interviniendo ni aportando nada a la sociedad que muchas veces los mantiene. ¿Sí? Entonces tenemos una omisión, estar investigando el futuro, el pasado, Europa, Alemania, no sé, principalmente aquí por la conexión de las empresas que existen, pero no los vemos aportando nada a Puebla. Incluso la UAP. La UAP no genera independencia económica de Puebla. No sé si no confía la rectora o los anteriores rectores en lo que producen. Tenemos que el transporte universitario es operado por Estrella Roja. Cuando tienen incubadora de negocios, cuando tienen una ingeniería en transporte, cuando tienen abogados, administradores, ¿por qué no forman cooperativas? Tienen el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades que aporta, tienen el CEDES de la UAP que aporta, sí, pero no se materializa. Vayan a CEU. Tienen a empresas, digo, no voy a decir la marca, pero hay de café, de paninos o cosas así, pero no hay de gente que esté formando, que la universidad esté formando cooperativas para crear independencia económica. No basta, no niego, yo, mi familia, todos hemos pertenecido o nos hemos sostenido por la fuerza de trabajo, pero no necesitamos fuerza de trabajo, aquí necesitamos generar industria. Generar industria, digo, menciono el foro de transporte, en el segundo foro de transporte, se hizo el proyecto de ampliar que fuéramos el mayor número de familias que dependiéramos del transporte. Aquí en Puebla tenemos carroceros, se pueden fabricar los vehículos. El Tecnológico de Puebla y la Universidad Tecnológica presentaron la propuesta de un taxi poblano. Nosotros incluso, yo mismo he fabricado carrocerías.
¿sí? Queremos generar industria, que se fabriquen autopartes, llantas, sociedades mutualistas de crédito y seguro, que sean más familias, es crear un núcleo. A veces nos dicen, bueno, tú también tienes una concesión, sí, pero nosotros somos economía social a través del cooperativismo, porque formamos cooperativas, que no es lo mismo a privatizar y entregar el transporte a 3 empresas. Y las opciones que nos quedan es vuélvete fuerza de trabajo. No, el gobierno del Estado carece, y yo creo que desde el porfiriato, ¿sí? Carecen de políticas públicas para independizar la economía de Puebla. La economía de Puebla es totalmente dependiente, ¿sí? Entonces, en materia de transporte, necesitamos identificar esas necesidades económicas, las necesidades de los usuarios y crear un proyecto propio de Puebla. Pero si continuamos con imposiciones, con que a lo mejor se fueron a dar la vuelta a otro país, con que los sorprendió algún dato de allá y quieren venir a imponerlo acá, va a fracasar, porque como mencioné hace rato, el propio Banco Mundial dice que tiende a fracasar. O sea, necesitamos generar un proyecto que nazca de Puebla. Podemos fabricar los vehículos aquí, podemos hacer todo, ¿sí? Pero desafortunadamente el resultado que tenemos, por ejemplo, que Arechiga resultó que en lugar de generar un proyecto, él se creó una empresa de cámaras. Hoy se habla que el anterior secretario se autorizó una plataforma de taxis. Se habla que el anterior gobernador es socio de la línea 4, que de las anteriores líneas pues son socios gobernadores. ¿Qué anterior gobernador? Sergio Salomón es socio de la línea 4. Es un supuesto que habría que revisar esas actas constitutivas, habría que revisar si es cierto o no, pero desafortunadamente no llegan a ver qué aportan, sino de qué se sirven. Esa es la realidad, ¿no? Y esa es una realidad que lo vemos en todas las áreas de la administración pública. Digo, tenemos el pavimento evidencia la corrupción, ¿sí? Ahorita el bacheo es corrupción. ¿Por qué esta obra pública la debería de estar materializando el ejército? Desde mi punto de vista. ¿Cómo? Sí, porque nosotros pagamos impuestos, el ejército genera ingenieros, pueden generar maquinaria. Sin embargo, hay empresas privadas que cada bache hoy se parcha, llueve y ya se deshizo. No hay calidad en la materialización. Pero volviendo al transporte en particular, me interesa, te vi muy enojado en un video en esta semana. Sí, porque nosotros apelamos, reclamamos la planeación democrática, reclamamos que se resuelvan los problemas de los transportistas, ¿sí? Hoy hay rutas que están pereciendo. ¿Cuáles son los pasos que consideras debiera de dar el gobierno? De entrada, atender. De entrada, bueno, hay un tema importante. Hubo una reforma constitucional en 2011. Esta reforma establece que todas las autoridades del Estado mexicano deben respetar y hacer respetar derechos humanos y garantías constitucionales. Tienes autoridades que desconocen esto, que vienen e imponen y no consultan. Nosotros tenemos un derecho humano a la consulta ciudadana, tenemos un derecho humano al gobierno democrático. ¿Tú consideras que en este momento el gobierno debiera de hacer una asamblea con ustedes o un grupo de trabajo para hablar del transporte en particular? Claro, se deben de los foros de consulta son necesarios. Los foros de consulta son necesarios, se necesita escuchar a la gente. Y cuando en respuesta, por lo que comentas del video, la respuesta que te dan es que te revoco una concesión porque te manifestaste el 28 de octubre de 2024, si es mi derecho a manifestarme, ¿sí? Pues por una manifestación, la respuesta es desafortunadamente no la que esperábamos. Yo digo, bueno, a lo mejor me emociono, ya me van a atender, ya va a haber una consulta, ya van a resolver nuestros problemas. No, la respuesta es te revoco. Una respuesta básica, elemental, que no corresponde con el nivel de las autoridades que necesitamos nosotros, ¿sí? Entonces, ese es lo desafortunado de la situación. No es ni de molestia, a veces ya es triste ver que tengamos este nivel. No hay como tal una cuarta transformación. Nosotros los poblanos no vivimos una cuarta transformación, los transportistas no vivimos una cuarta transformación. En este momento, lo urgente es un diálogo con el gobierno. Exactamente. Es un diálogo. ¿Ustedes le plantearían al gobierno problemas o soluciones?
siempre presentamos proyectos de soluciones, siempre presentamos un catálogo de soluciones de acuerdo a cada dirección. Recientemente presentamos 13 propuestas para la dirección de inspección, ¿sí? Que son los inspectores, los que están checando el transporte. Les pedimos, aparte de que tienes tus facultades de supervisar, tú tienes las facultades de medir cómo está el transporte, de ver la realidad para proponerle a las otras direcciones cómo corregir, cómo reordenar el transporte y las concesiones. Es un desorden, vivimos en tierra de nadie en muchos lugares en el transporte. Entonces se necesita generar un proyecto de reordenamiento de rutas y de concesiones, ver el tema tarifario, cómo hacer sustentable. Nosotros no llegamos tomando el tema, debe de haber un estudio técnico de factibilidad que determine si nosotros podemos invertir o no. Debe de existir un estudio técnico de factibilidad para determinar la vida útil de los vehículos. No existe. Viene una autoridad y te lo impongo. Espérame, tú te debes a la realidad, conoce la realidad. En concreto es planeación democrática, es escuchar a la gente, son los foros de consulta. A nosotros no nos interesa que cambien una autoridad o no, nos interesa que respeten el orden constitucional, que respeten la ley y que resuelvan la problemática. Suponiendo que el gobierno convoque, suponiendo que el gobierno los escuche, ¿qué esperan como tercer paso de eso? Bueno, en el deber ser, en la ilusión, ellos son nuestros representantes. Deberían de ponderar las necesidades de los diferentes sectores, el usuario, el operador, nosotros, y ejecutar, porque son ejecutores de la voluntad ciudadana, ¿sí? Deberían de ejecutarla. Sin embargo, bueno, pues por lo menos ahorita nos conformaríamos con que nos atiendan, nos conformaríamos con que resuelvan parcialmente un plan de rescate. El transporte necesita un plan de rescate. Necesitamos ejecutar un plan de rescate. Este plan de rescate implica también lo económico. Desde luego, ¿por qué? Hoy tenemos una tarifa de 20 pesos en la línea 4 y una tarifa, lo dijo Barbosa, de 19 pesos en el ruta, 7.50 que aporta el usuario, 11.50 que aporta el gobierno como subsidio. Y nosotros tenemos una tarifa promedio de 6.63 en autobuses y microbuses y de 6.33 en la van. Nada más que hay una diferencia, esa es una tarifa contable, financiera, la de nosotros es una tarifa política, que se mueve de acuerdo al interés del gobernante o del grupo político en el poder. Si le conviene la tarifa, en cada reunión que tuvimos ahorita en diciembre, no es el momento político, vienen las elecciones, o sea, no interesa la necesidad del usuario, no interesa el operador, sus condiciones, ni las condiciones del concesionario. Lo que interesa es la imagen política. Entonces, si lo que interesa es la imagen política, pues los resultados son los que tenemos. Samuel, en un intento real, ¿estaría dispuesto el transporte poblano a convertirse en una asociación civil o en una cooperativa, en una salida en común? ¿Cuál plantearías? Con el CEDES de la UAP iniciamos la formación de cooperativas. Incluso nosotros pertenecemos a una cooperativa. La solución económica, hay que ver Hong Kong, Taiwán, ellos son a través del cooperativismo, ¿no? El crecimiento donde todos son socios y donde si la empresa es más fructífera, pues es beneficio de todos. Entonces nosotros vemos la opción de la cooperativa. Incluso hemos dicho, invitamos a egresados de las universidades a que participen. Invitamos a gente discapacitados que son rezagados y que pueden emplearse y no emplearse, ser nuestros empleados, que participen como cooperativistas en el transporte. Mucha gente de la tercera edad que no tiene un apoyo, pero puede participar. O sea, necesitamos socializar o sociabilizar el transporte, ¿sí? El modelo es el cooperativismo desde nuestro punto de vista. Necesitamos que las diferentes rutas se conviertan en cooperativas, que el transporte crezca y que no se les tache, que no se nos tache de ilegales y que se nos amenace con que nos van a revocar. No, el gobierno tiene que dar solución a todos, a todo el que quiera participar, que lo legalice.
Hoy tenemos el ejemplo de los del periférico. 1,300 familias que ya dependen de ese transporte. En lugar de regularizarlos, los tachan de ilegales, los tachan de delincuentes, y mejor se le entregamos a nuestros amigos una línea nueva con todo el subsidio, aplicando y usurpando todo el poder del Estado para beneficiar a unos cuantos, lo que es un fraude social para todos nosotros, porque nos prometen algo en campaña y en el ejercicio de sus funciones simplemente se sirven, y para nosotros es un fraude social. Necesitamos que a todo aquel que quiera participar se le legalice. Como mencioné, no ha habido un plan de reordenamiento de rutas y de concesiones, no ha habido un plan de regularizar el transporte. Lo que ha habido es satanízalos, señálalos, ¿sí?, para que yo traiga al bueno y utilice el poder del Estado, lo que es la ley, lo que es el presupuesto, para beneficiar a mis cuates. Esa es la realidad. ¿Algo más que quieras decirles, abuela, a los que nos ven, nos oyen? Yo lo que les digo, vamos a utilizar, ponemos nuestra poca capacidad intelectual, si así la quieren considerar, ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestras personas para resolver. Como dice el gobernador, nosotros no ganamos con conflictuarnos, nada. Lo que queremos es resolver. Nosotros estamos dispuestos a platicar, a enfocarnos, ocupar el tiempo y las ideas en soluciones, no en cómo pelearnos. Estamos, ahí está nuestra mano, como dice el gobernador, nosotros también. Estamos de la mano, queremos, no es que ellos estén allá y ahora y nosotros acá. Algunas veces dicen los funcionarios que nos toca estar de este lado. No, estamos del mismo lado, porque ustedes son los que nos representan, los que tienen que ocupar el gobierno para resolver las necesidades de la gente. Dice la Constitución, el gobierno se instituye para el beneficio del pueblo. Gracias, Samuel. Y ustedes que nos ven en las redes, síganos a través de ellas y acuérdense que siempre tenemos que estar bien y de buenas. Esta fue una conversación más con el pastor. Muchas gracias.